Profesor, no se le escucha. Ya, a ver, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, profe, ya se le escucha. Ya, perfecto, listo. Cualquier cosita, no duden, ¿ah? Me escriben nomás. Listo, entonces estábamos en la 3. Dice, durante una investigación en las costas del Pacífico se detectó pequeñas conchillas de sílice en tamaños similares a los granos de arena. Es muy probable que esas estructuras sean restos de las famosas crisofitas, ¿ya? Las crisofitas son conocidas también como las diatomeas. Si uno ha ido por ahí a unas playas que tienen unas piedrecillas de color translúcida, con unos colores bastante característicos, esos probablemente sean restos de lo que vendría a ser el sistema de protección que tienen estas crisofitas, ¿ya? Las crisofitas son estos organismos. Me parece que lo han colocado aquí en su boletín. Lo han colocado. Aquí está, ¿no? No, sí, aquí está. Mira, mira. Qué bonito. Ahí está. Se les llama algas pardadoradas, muy parecidas a las feofitas, pero estas van a ser en la versión de unicelulares, es decir, solamente las vas a poder visualizar de manera microscópica, ¿ya? Esta es una vista microscópica de cómo es una crisofita. Cada una de las estructuras que estamos viendo por aquí vendrían a ser sus valvas o conchas, como queramos llamarle, ¿ya? Estas van a ser sus valvas. Y esto le permite tener una protección adicional a este organismo unicelular para que se pueda defender de diferentes predadores. Eh, entonces, este organismo, esta alga, a medida de que desarrolla su ciclo de vida, tiende a dejar justamente esta estructura, ya a pesar que haya muerto, esta estructura se mantiene. ¿Por qué? Porque está conformada por sílice, ya que es un mineral bastante concurrente en los fondos marinos. Ellos hacen justamente su estructura de esos componentes minerales, ¿ya? Entonces va a ser justamente las crisofitas, la parte de la 3. Luego en la 4 dice la euglena. Por si acaso, la persona que me dijo la pregunta 12, lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a hacer, no te preocupes. Vamos a ir yendo así paso a paso y de ahí hacemos la 2. Luego, la 4 dice, la euglena es un organismo que ha causado una variedad de controversias taxonómicas, al punto de ser considerado como un protozoario en épocas pasadas. Este organismo presenta un flagelo que permite un evidente movimiento sinuoso. Otra característica única que le difiere de los demás grupos de las algas es la carencia de pared celular. Claro, y eso es correcto, ¿no? Si nosotros analizamos una euglena, este organismo muy controversial, conocido también como organismo mixótrofo, porque puede tener la capacidad de producir su propio alimento, como la de consumir también a otros organismos cuando no hay la disponibilidad de la luz, tiene una gran característica, ¿no? No tiene pared celular, ¿ya? Y aquí lo vamos a tener, ¿no? Esta película que estamos viendo por acá es justamente la estructura que reemplaza la pared celular. Esta estructura es mucho más flácida y le da esta morfología
que no es ni siquiera parecida a las algas que hemos estado viendo anteriormente. Mira, si damos un chequeo por aquí, la mayoría de las algas tienen formas poligonales, muy definidas, ¿ya? Muy definidas. En cambio, mira aquí, mira, la crisofita también bien alargada, ¿ya? Bien alargada y todo lo demás. Entonces, eso de justamente es conferido gracias a esa estructura, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en este caso de celulosa, para las pierrofitas o también llamadas dinoflagelados, o en el caso de las crisofitas con la estructura del sílice, que le daba esta forma geométrica. En cambio, cuando vemos esta euglenofita, usualmente modifica la forma que tiene dependiendo al contexto ambiental en el cual se encuentra. Y eso lo logra gracias a que tiene una ausencia de esta estructura de celulosa. Lo único que tiene es una estructura llamada la película, ¿ya? Entonces, un poco más que pueden saber sobre estas euglenas, porque usualmente preguntan sobre esos organismos, es que tiene característica naturaleza mixótrofa, ¿ya? En la alimentación. Es el conjunto entre la autotrofía, ¿ya? Y la heterotrofía. ¿Listo? La autotrofía y heterotrofía. Entonces, este organismo, cuando encuentra disponible la luz solar y otros componentes por ahí, otros aditivos, como por ejemplo algunos iones, entonces los va a aprovechar para que pueda hacer fotosíntesis. En eso estamos claros. Sin embargo, cuando uno le quita la luz como tal, lo que va a hacer es utilizar su otro recurso, que es la de comer lo que puede encontrar por ahí, ¿no? Entonces, por eso puede ser autótrofo o puede ser heterótrofo. Muy bien. También va a tener una mancha ocular. La mancha ocular le permite diferenciar si está en un lugar luminoso o está en un lugar oscuro, por ejemplo. Le permite hacer esa división. Y el paramilo va a ser una estructura encargada del almacenamiento de, por ejemplo, el almidón, ¿ya? En este caso, el paramilo permite el almacenamiento de almidón. ¿Listo? Para eso va a servir el almacenamiento del almidón. Y el cloroplasto, como ya estamos claros, el cloroplasto permite la fotosíntesis. Pero solamente va a realizar la fotosíntesis cuando se encuentra en un medio iluminado, ¿ya? Eh, Cuando no, va a utilizar toda su maquinaria lisosomal, es decir, tiene lisosomas también presentes por aquí. Mira, la vesícula. Esta vesícula la colocan no por las puras. Esta vesícula es un indicativo de que también puede comer. Funciona como un pequeño estómago, que lo que va a hacer es atrapar a alguna presa por ahí, destruirla, degradarla, separar sus componentes y comenzar a digerirla. ¿Ok? Entonces, para eso sirve también este organismo. Muy interesante, ¿no? Ahí hace 5 años aproximadamente había visto un documental en donde hablaban que justamente una de estas especies de euglenas era el futuro, ¿no? El futuro de la fotosíntesis. Estaban utilizando los aceites que producía y la capacidad fotosintética para producir nuevos combustibles biorrenovables, lógicamente, y también limpiar mucho más rápido el dióxido de carbono ambiental. Entonces colocaban en una fuente enorme de 4 por 4 metros un recipiente de vidrio y lo llenaban de euglenas, ¿no? Y como las euglenas son muy buenas realizando la fotosíntesis, entonces iban a producir una enorme cantidad de oxígeno y consumían una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, de esa manera se intentaba limpiar el medio ambiente. No sé en qué habrá quedado ese asunto, lo estaban haciendo en Europa, pero bastante interesante la forma y la propuesta que se estaba dando a partir de este organismo, ¿no? Entonces ahí tenemos la figura. Muy bien, entonces vamos a tener esa parte de ahí, ¿ya? A ver, la 4, una consulta, muchachos. Eso quiere decir de que la pregunta uno y 2 no me han escuchado como tal, sino para repetirla. Bueno, una cosa rápida también de repetirla. No, profe, no se le escuchó. Ok, ok, ok. Oigan, discúlpenme, yo he estado ahí, ¿no? Haciendo mi monólogo, hablando para mí mismo.
en el borde de la demencia. Bueno, para explicarles una cosa rápida, ¿ya? Cuando te dicen aquí de que, en la número 1, ¿ya? Dice de que la pared celular que se puede encontrar en las plantas es una diferencia que se puede tener en estos organismos. ¿Qué está representando exactamente? Está representando a la organización específica. La organización específica es la forma en la cual al nivel atómico y al nivel molecular, estas moléculas y estos átomos se ponen de acuerdo, entre comillas, se ponen de acuerdo para poder formar una cosa más grande, más compleja, más sofisticada, más simétrica, más armónica, ¿ya? Eso justamente significa la organización específica. Cuando logras que una cosa, o que varios elementos, perdón, se pongan de acuerdo, todos se pongan de acuerdo para formar una sola cosa mucho más compleja, sofisticada, eso se le llama organización específica. En el caso de la celulosa, es una macromolécula compuesta de ¿qué? De moléculas de glucosa. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Las moléculas de glucosa se pusieron de acuerdo para formar una estructura mucho más compacta, sólida y resistente. Y eso lo podemos encontrar en las plantas, ¿ya? Esa es la razón por la cual también cuando una planta se muere, deja, por ejemplo, la famosa fibra vegetal. Esas fibras, usualmente la gente, las poblaciones de provincia la utilizan para construir sus casas, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿no? Es producto de una organización que tuvo la planta en algún momento de su vida para poder resistir hacia diferentes condiciones. Y nosotros lo utilizamos también para poder soportar nuestras estructuras en las cuales podemos vivir, ¿no? Entonces, todo eso de ahí viene a ser parte de la organización específica. Luego, en la número dos, el de las algas, estábamos hablando de que las algas usualmente son consideradas como organismos pluricelulares, ¿ya? ¿Por qué se le llama pluricelulares y por qué no multicelulares? Porque ambos en verdad están compuestos de un montón de células, ¿no? Tienen varias células. Sin embargo, las pluricelulares no tienen tejido, carecen del tejido, mientras que las multicelulares sí van a tener tejido, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia. En las multicelulares hay tejido, en las pluri no. Luego en la 3 estábamos diciendo, creo que aquí sí se me escuchó, no sé. La 3 estábamos hablando de las crisofitas, porque las crisofitas van a tener una estructura, ¿no? Llamada justamente su concha o valva de sílice. Aquí está, ¿no? Las crisofitas. Bien bonitas, no, no es la única representación, ¿ah? Si ustedes googlean crisofitas o playas de crisofitas, van a ver una cosa espectacular ahí que se forma con estos organismos. ¿Ya? Las crisofitas. A ver, vamos a seguir entonces. La Euglena, la 5 dice, con respecto a los rodofitos, ¿verdadero o falso? Dice, pueden vivir en agrupaciones coloniales como volvox. Ya, ok. La segunda, cuando aumentan, producen bioluminiscencia, los rodofitas. Ok. La 3, presentan tejidos más o menos diferenciados. Ok. Y la última, presentan pigmentos como la ficoeritrina y la ficobilina. Esa sí es correcta. ¿Ya? Esa sí es correcta. Ok. ¿Cómo interpretamos esto de aquí? Volvox. Googleen, por ejemplo, Volvox. Van a ver ustedes una colonia de algas que se agrupan entre sí, pero todas tienen una característica, tienen color verde, ¿ya? Las Volvox son de color verde. Lo que te están diciendo aquí sobre las rodofitas, si tú recuerdas qué cosas son las rodofitas, cambia la D por la J y ¿qué te sale? Rojofita, ¿sí o no? Fita viene de alga, rojo el color, algas rojas. Entonces, los volvox como tal no son algas que tengan un color rojizo, son algas que tienen colores verdes y pertenecen a la división de las clorofitas. ¿Ya? Entonces, la primera, por eso, no puede ser. Los volvox son verdes, no son rojos.
La número 2 dice, cuando aumenta producen bioluminiscencia. No, eso es mentira. Las que producen bioluminiscencias son las que pertenecen al grupo de las diatomeas, ¿ya? O mejor dicho, perdón, los dinoflagelados. O también se les puede conocer como pirrofitas. Aquí te colocan el nombre técnico. Yo te voy a colocar aquí el nombre común, por si te preguntan, que dudo mucho que te digan pirrofitas. Yo creo que más te pueden decir esto, ¿no? Dinoflagelados, ¿ok? Los dinoflagelados, listo. Ya. Siguiente, presentan tejidos más o menos diferenciados. Falso, ¿no? Falso. Eso recuerda que ni siquiera presentan tejidos, ¿no? Porque van a ser algas como tal. Además, la única que tiene la posibilidad de diferenciarse un poco al menos son las feofitas. Las únicas que pueden tener cierta especialidad en sus estructuras va a ser las feofitas, que pertenecen al grupo de las algas pardas, ¿ya? Parda amarillas. Y la 4 dice, presentan pigmentos como la ficoeritrina y la ficobilina. Eso sí es correcto, ¿ya? La ficoeritrina es el pigmento rojo. Fico viene de alga, eritrina, color de la alga. Ficoeritrina. Y el otro, la ficobilina, que viene a ser el pigmento azul que también podemos encontrar en las algas, ¿ya? Y en este caso en las algas rojas. Recuerda que las algas rojas son muy comunes. Cuando uno, por ejemplo, está preparando ahí su cevichito un domingo por la tarde con la familia y están colocándole al cevichito ahí una plantita media roja verdosa, ese vendría a ser el famoso yuyo, ¿no? Y ese yuyo pertenece a la división de los rodofitos. Entonces, por eso justamente estos rodofitos son aprovechados en la gastronomía peruana. Y no solamente en la gastronomía, también se pueden utilizar en diferentes cosméticos, en la parte biotecnológica, para producir una cosa llamada el agar, que es utilizado como un medio de cultivo, y otras estructuras adicionales. ¿Ya? Entonces, ahí lo podemos encontrar. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Espero que sí. Luego, ahí está, ¿no? Justo, mira tu spoiler. El alga Contracanthus camisoi, más conocido como yuyo, pertenece a la división de, bueno, ya está bastante claro, ¿no? El yuyo, el Contracanthus camisoi, pertenece a la división de los rodofitos, ¿ya? De los rodofitos. Ahí los vamos a encontrar. Listo, perfecto. No hay mucha vuelta que darle. La 7 dice, las plantas terrestres que habitan en ambientes húmedos, cuyo tamaño es reducido y su cuerpo vegetativo presenta rizoides, presentan a la división de los briofios, ¿ya? O de los briofitos, como quiera llamar. A ver, algunas características de estos organismos, ¿ya? Denme un minutito. Ya, listo. Entonces, para ponernos en contexto, como dicen por ahí, como muestra un botón, ¿no? Vamos a ver por aquí el botón. Aquí está. Rizoide cauloide. Oh, interesante. Ya, ok. Contexto entonces. Miren, recuerden ustedes que vimos la semana pasada el grupo de los animales. Cuando hablábamos de los animales, había una cosa que debía tenerse muy en claro. La transición evolutiva de un animal que vivía en cierto ambiente para pasar a otro.
¿ya? La transición. Es muy importante que ustedes sepan eso, la transición. Un animal acuático va a pasar a un ambiente terrestre. Sin embargo, bajo esa transición va a haber un punto medio en donde este organismo pueda habitar el medio terrestre, pero aún dependa del agua. Y no necesariamente significa de que debe estar todo el día sumergido en el agua, solo que necesita estar en ambientes húmedos para que pueda adaptarse correctamente, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, bajo ese punto de vista, entonces vamos a tener que en los animales se cumple esa regla y en los vegetales, en las plantas, por ejemplo, también se va a cumplir. Porque si nosotros recordamos aquí a las briofitas, que son el grupo que nos están diciendo, este grupo de aquí, el de las clorofitas, vienen a ser las algas que dieron origen a las plantas actuales, ¿ya? Las clorofitas. ¿Por qué fueron las clorofitas? Porque las clorofitas son algas verdes que tienen clorofila, aquí voy a ponerlo, eso sí te puede venir, clorofila A y B, ¿ok? Clorofila A y B. Y esta clorofila A y B va a tener también este componente molecular de la clorofila A y B, también lo podemos encontrar en estas plantas iniciales, ¿ya? Clorofila A y B. Y de hecho en todas las plantas en particular los vamos a encontrar también. ¿Listo? Entonces, esas clorofitas, como vivían en ambientes acuáticos, luego evolucionaron como para que puedan sobrevivir en ambientes terrestres, pero pueden sobrevivir, pero no son independientes al agua. Necesitan obligatoriamente que su medio se encuentre, por así decirlo, expuesto hacia el agua. Entonces, de esa manera, necesitan obligatoriamente ser dependientes a la humedad del ambiente, ¿ya? Y ahí vamos a tener a los briofitos. Y esas plantitas, ¿no? Bien chiquititas, ya no se pueden ver así nomás. O sea, tú puedes ir caminando y dices, ah, mira, esta es una briofita. No, porque son plantas que pueden medir de máximo 10 centímetros. Máximo, máximo, máximo. No puedes encontrar más grandes, no hay más grandes. Ya, entonces por eso, esos de aquí, los que dependen todavía de la humedad, vienen a ser los briofitos. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, me confirman en el chat que todo va bien, todo Sí, correcto. sí, profe, todo bien. Ok, listo. Ok, seguimos. La 7 ya hicimos. La 8 dicen los helechos. Existe una alternancia de generaciones, siendo la fase esporofítica la dominante. Durante la producción de esporas, el esporofito forma una estructura N, en donde se producen los gametos femenino y masculino, y se da la fecundación. ¿Cómo se llama la estructura? La estructura se llama prótalo, ¿ya? El prótalo que tiene una forma acorazonada, una forma de corazoncito, como lo que le falta a mucha gente, ese prótalo va a ser fundamental para que se puedan formar las células, los gametos masculinos y femeninos que necesita la planta, ¿ya? Por si no lo entendiste tu profe o estuviste distraído o se te fue por ahí la información, te lo vuelvo a repetir, la alternancia de generaciones, ¿ya? Para que entiendas también, para que te pongas en contexto de cómo funciona esta alternancia de generaciones, imagínate una cosa, ¿no? Imagínate tú de que tengas tú la capacidad de botar dos células de tu cuerpo, ¿ya? Dos células de tu cuerpo, imagínate que tú escoges, ¿no? Que dos células de tu cuerpo, las sacas de tu cuerpo, la tiras en el piso y esas cositas de ahí comienzan a brotar, comienzan a crecer unos hombrecillos que no son ni masculino ni femenino, ¿ya? Primero tienen una cosa así indiferenciada, no se pueden diferenciar. Pero después de unas semanas, eh,
comienzan estos hombrecillos a botar unas células sexuales, ¿ya? Una va a ser masculina, otra va a ser femenina. Ahora, estas células de aquí que ha botado se juntan y después de ese junte de ahí va a crecer y va a brotar una nueva planta, un nuevo organismo, ¿ya? Ese organismo va a tener la característica de ser diploide. Y ese organismo diploide es justamente quien está hablando, ¿no? Tú, justamente. Eso justamente es la forma en la cual se da la alternancia de generaciones en las plantas. Principalmente en estas plantas, que suele llamarse plantas criptógamas. Estas plantas criptógamas tienen una particularidad, ¿no? La particularidad es de que la forma de reproducción que tienen ellos es escondida. Los gametos que tienen ellos, las estructuras sexuales con las cuales ellos van a reproducirse se encuentran escondidas dentro de la planta, así nomás no se pueden ver. Por eso se le llama criptógamas, ¿ya? Entonces, aquí justamente lo que te están diciendo es cuando está en la fase haploide, ¿ya? Sabemos que la fase dominante es esta, ¿no? La fase diploide, esta de acá. Elegante, ahí está. Esto de aquí va a tener unos soros, los soros es la cavidad, aquí va a tener el esporangio va a tener las esporangiosporas, por meiosis se convierte esto de aquí de diploide a haploide, brotan esta cosa de aquí, que tiene forma de corazoncito, y esta cosa de aquí se le llama prótalo o también se le puede llamar gametofito. Y va a tener dos estructuras aquí. Va a tener una que es para estructuras femeninas y otra para estructuras masculinas. Esa cosa de ahí que ha salido de esta planta, ¿ya? Esa cosa de ahí que ha crecido, un hombrecito, ¿ya? Un hombrecito vegetal ha crecido y se ha diferenciado en estas partes superiores para botar células sexuales masculinas y en los otros femeninos. Cuando se unen estos dos, se da la fecundación. Como cada una de estas estructuras era de naturaleza haploide, haploide más haploide te va a dar diploide. Y esa cosa diploide se le llama esporofito. ¿Ok? Entonces, de esa manera se da la alternancia de generaciones. Y lo que te estaban preguntando, lo que tenía forma de corazón, estaba por acá. Este es brío, ¿no? Brío. Luego la 8 te dicen los helechos existen alternancia de generaciones, es el prótalo, ¿no? Es el prótalo. ¿Listo? A ver, luego dice, son plantas con semillas que han colonizado casi todos los ambientes terrestres y están considerados como organismos dominantes en la mayoría de los ecosistemas. Tienen ciclo de vida heteromórfico, porque presentan un esporofito dominante y un gametofito que desarrolla a la semilla. ¿Cuál de las siguientes denominaciones agrupa las plantas que describen? Aquí estamos hablando de las gimnospermas y de las angiospermas, ¿ya? Cuando hablamos de la palabrita espermas, esta palabrita terminal, aunque suena a espermatozoides y suena a cosa masculina, ¿ya? Espermas, que puede ser gimno o angiospermas, espermas significa semilla, ¿ya? Espermas significa semilla. Ahora, la diferencia entre gimno y angio ya es una diferencia que tiene que ver con la antigüedad. Uno es más reciente, las angio, las gimno más antiguas. Ya, espermas entonces significa semilla. Ahora, ¿cómo se le llama a eso de aquí en general, en global? ¿Cómo se les llama? Se les llama, como te estoy diciendo, fitas significa plantas, espermas, semilla. Espermato, fitas, plantas con semilla. ¿Ya? Significa plantas con semilla. ¿Listo? Significa entonces plantas con semilla. Eso es lo que va a significar.
Entonces sí, ¿no? Pertenecen a ese grupo. Y la característica que tienen ellos es que han colonizado prácticamente todos los ambientes terrestres habidos y por haber. E incluso, por si acaso, llegan hacia la parte del Polo Norte, hacia la parte del Ártico. Ahorita, por ejemplo, que se está descongelando el Polo Norte, ¿ya? Problema que nosotros ya sabemos, muchas plantas se están volviendo a brotar nuevamente, ¿no? Están volviendo a brotar, están volviendo a florecer. ¿Y eso por qué? Porque las plantas, estas plantas de aquí, tienen la capacidad de adaptarse a prácticamente todos los medios que se puedan encontrar en la Tierra, ¿ya? Por esa cuestión. Muy bien. La 10 dice, dentro de las plantas superiores encontramos un grupo de árboles que se caracterizan por no tener estructuras de colores llamativos, ¿ya? Ya que no utilizan polinizadores para la reproducción. Sus flores, entre comillas, están totalmente modificadas con hojas carpelares y semillas con estructuras planeadoras. ¿A qué grupo hace referencia esto de aquí? Hace el grupo de las famosas gimnospermas. Ya, por si no recuerdas que es una gimnosperma, recuerda nomás hace medio año, ya estamos medio año, recuerda tú, cuando armabas, ¿no? El arbolito de Navidad. Ese pino, ese roble, nogal o como quieras llamarlo, lo que tenías por ahí, eso vendría a ser una gimnosperma, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener. El esporofito se le va a llamar a toda estructura que tenga la capacidad de ser diploide y luego por meiosis se transforme en haploide. Ya, repito, el esporofito es toda estructura que tiene la capacidad de transformar sus células madre de diploides a haploides. Esas haploides se valen por sí mismas, forman una semilla y esto de aquí se suele llamar también gametofito. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a tener. Listo. Entonces las coníferas son sí o sí las gimnospermas. Luego te dice la 10. Dentro de las plantas superiores encontramos un grupo de árboles que se caracterizan por no tener estructuras de colores. Ah, no, sí lo vimos. Que son las gimnospermas, ¿no? La 10 la C. La 11 dice Rupertino. Ahí está. ¿Quién será Rupertino? ¿Quién le habrán puesto Rupertino? Llegó a desarrollar úlceras gastrointestinales sin pensarlo, dice. Él recurrió a la medicina natural para contrarrestar la dolencia. Ahora bien, debido a las complicaciones hepáticas anteriores, él sabe que no puede consumir sangre de grado. ¿Qué otra planta podría utilizar con fines medicinales? ¿No? Y ahí tenemos, por ejemplo, a la sábila, ¿ya? La sábila es una cosa muy interesante. Te regenera la parte intestinal y la parte estomacal como no tienes idea. Y eso debido a que tiene propiedades cicatrizantes, que pueden ser, por ejemplo, el famoso yodo. El yodo es muy importante porque va a cicatrizar, por ejemplo, a la persona. O que no se consume en grandes cantidades tampoco, ¿ya? Y esa cosa gelatinosa que se bota en la sábila es también importantísimo porque eso funciona como un intento de mucus. Un mucus bastante interesante que lo que va a hacer es darle flexibilidad a la capa interna del estómago, darle viscosidad y de esa manera protegerle de algún tipo de acidez que pueda tener en medio. ¿Ya? Entonces para eso sirve la capa de sábila, la capa de mucus. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tener. Luego la 12 dice, Zoila se encontraba emocionada porque su plantita había tenido, según ella, hijitos. Ahí está la 12, ¿no? La que me decía. Sin embargo, estaba intrigada ya que no había visto flores en su planta para la reproducción. Entonces su papá le explicó que las plantas utilizan otras estructuras para reproducirse aparte de las flores. ¿A qué estructura se refiere el comentario de papá de Zoila? Se refiere a los famosos o a las famosas esporas, ¿ya?
¿En dónde podemos encontrar esas esporas? Las esporas no las vamos a encontrar en los espermatofitos. Las esporas se encuentran en las plantas, también llamadas plantas criptógamas. Ya aquí lo voy a colocar. Esporas se encuentran en plantas criptógamas. ¿Ya? Cripto significa escondido y gama significa gameto. Sus gametos se encuentran escondidos. ¿Ya? Ahora, estas esporas van a estar presentes en las pteridofitas y en los helechos. Vamos a chequear aquí. Mira, si ustedes se dan cuenta, aunque la imagen no ayuda mucho, ya lo estoy agrandando en esta parte para que lo puedas ver, pero voy a ayudarme de esto, pues, ¿no? De mis gráficos. Entonces la cosa es más o menos así. Aquí vas a encontrar puntos rojos. Pueden ser también puntos negros. De hecho, la mayoría de helechos tienen puntos negros. ¿Listo? Y estos puntos de aquí van a tener adentro unas esporangiosporas y esos esporangiosporas van a tener esporas, ¿no? Estas cositas de aquí se sitúan en el piso. Imagínate que esas pelotitas de ahí se liberan, caen y de esa caída va a salir una nueva plantita. ¿Listo? Ahí está la cosa entonces. Estas cositas que estás viendo, que está viendo esta jovencita de la pregunta, son justamente la versión de gametofitos, porque luego estos de aquí van a formar gametos que pueden ser masculinos y femeninos, ¿no? Luego este puede producir, por ejemplo, espermatozoides, que suelen ser biflagelados en los briofitos, y el óvulo, ¿no? Fusionamos esto de aquí y vendría a darte un nuevo individuo, un nuevo organismo. Pero eso fue gracias a que lo hacen en la versión gametofito, ¿ya? Esta versión de aquí es la versión esporofito. Listo. El de Rupertino ya lo hicimos, ¿no? Es el de la sábila. Ahora, este de aquí vendría a ser las esporas, ¿ya? Espero ya quedó claro para quien me preguntó la 12. Luego, la 13. No todas las semillas son autóctonas. Por lo tanto, de la siguiente relación, ¿cuál es una semilla introducida en nuestro país? Y esa vendría a ser el garbanzo, ¿ya? Eso era consumido por los españoles. Por lo demás, son endémicas las otras semillas que podemos ver por ahí. La 14 dice, una característica de plantas medicinales, aunque no es muy concurrente que podamos encontrarlo en una admisión habitual. Esto más principalmente está en la pre. Igual hay algunas cosas que podríamos repasar, ¿no? Como por ejemplo, te dicen aquí cuál sería la relación correcta entre estas plantitas de aquí y las capacidades medicinales que podamos encontrar, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, Taiwan Yanten Kion con Frey, que siendo sinceros nunca he escuchado de la Confrey. Vamos a ver, ¿no? A ver, la caigua es un hipotensor, ¿ya? ¿Qué cosa es un hipotensor o hipertensor? El hipotensor es el que baja la presión arterial, ¿ya? ¿Listo? Es decir, si estás elevada la presión arterial, estás bastante sulfurado, o ante cualquier emoción sientes que te late demasiado rápido el corazón, entonces necesitas bajar tus frecuencias cardíacas. Para eso entonces comete una caigua, por ejemplo, no cruda, lógicamente que no, sino que en un estofado, por ejemplo, de caigua, buenísimo, te puede pasar en la condición en la cual te encuentres, ¿ya? Luego el llantén es un gran desinfectante. Y no solamente eh,
Y no solamente va a ser un desinfectante, sino que también es un antiinflamatorio. Si en algún momento por ahí que haces por ahí un accidente, ¿no? Te golpeas la pierna o algo parecido, perdón, ya. Si te golpeas por ahí la pierna o algo parecido, entonces para desinflamar ese dolor que estás sintiendo, entonces vas a necesitar el llante, ¿ya? Solamente se utiliza para eso, es muy, muy efectivo. Luego el quión. El quión va a ser un importante hipertensor. Ya esto te permite acelerar el ritmo cardíaco, te permite activarte. Y no solamente acelera la circulación como tal, sino que también puede tener la capacidad de ser un poderoso antibiótico, ¿ya? Un poderoso antibiótico. Y luego, por último, el Confrey, ¿no? Va a ser el cicatrizante, ¿ya? Nunca había escuchado el Confrey, de verdad, siendo sinceros. Y por último, dice, dentro de la salud alimenticia y nutricional, solventar las condiciones de seguridad alimentaria de tal forma que se encuentren con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario corresponde a uno de sus componentes denominado la estabilidad, es decir, la capacidad de no sobrealterar ese déficit que está teniendo justamente la política en esa jurisdicción, ¿no? Se le llama estabilidad. Listo, muchachos. Eso ha sido entonces. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro por ahí? ¿Algo que quieran que repita? Profe, Sí, una pregunta. Sobre la dime. pregunta 12. Ujú. La polinización anemófila también vendría a ser un tipo de estructura que se hace la fecundación, eh, o sea, sin la necesidad de otra plantita. Respecto a la pregunta 12 era sobre las esporas, ¿verdad? Si mal no me Ujú, equivoco. sí, A ver. porque yo lo vi Ya, asociado a las plantas, las gimnospermas. ok. Entonces, no entendía cuál podría ser la respuesta, porque ahí dice que su fecundación es por polinización anemófila. A ver, Eso, a ver. A ver, la polinización amenófila también vendría a ser una estructura de la fecundación sin otras plantas, ¿o no? a ver. Vamos a- a nuevamente leer la 12. Dice, Zoila se encontraba emocionada porque su plantita había tenido un hijito, sin embargo, ahí intrincada, ya que no había visto flores en su planta para la reproducción. Entonces su papá le explicó que las plantas utilizan otras estructuras para reproducirse parte de las flores. Ah, ya, ok. O sea, estás partiendo de la idea de que la forma de reproducción que tuvo ella, o sea, la planta que se está refiriendo, si no tiene flores, es porque solamente tiene semillas y por ende es una gimnosperma. Ese es a, a lo que estás llegando. ¿Es la idea que tienes? Sí, profe, y por la reproducción que dice que solo no había otras plantas, que solo estaba esa plantita. Ok, ya. Em, ya, puede ser. Sin embargo, las claves tampoco ayudan mucho, ¿no? Porque recuerda que las esporas es, aquí como lo coloqué, sí, es solamente, está presente solo en plantas criptógamas. Las plantas criptógamas solamente van a ser dos, que son las briófitas y pteridofitas. Lo demás, si vemos las claves, por ejemplo, estambre es una estructura que le pertenece a plantas con flores. Los gametos son células sexuales que están en todas las plantas. El esporangio es una estructura que está justamente también en las pteridofitas, pero no es. Y luego el pistilo, que también es planta con flores.
¿ya? Entonces descartamos la A y la C y nos quedamos con esto, que son esporas y esporangios. Los esporangios son las estructuras que envuelven a las esporas, ¿ok? Ahora, en cualquiera de los casos, la D y la E, esas estructuras le pertenecen a las pteridofitas, ¿ok? Entonces, bajo ningún motivo podrían ser las gimnospermas. Ahora, el tipo de polinización que tú me estás mencionando, claro, ¿no? Podría ser, pero siempre y cuando te digan de que la planta no tiene flores, pero sí tiene, por ejemplo, otras estructuras reproductivas como la piña, ¿no? Las piñas masculinas, como por ejemplo aquí, ¿no? Las gimnospermas se caracterizan por tener esto de aquí, ¿no? Los conos masculinos, conos femeninos. No son flores como tal, porque no tienen una coloración determinada, sino que son así, de esta forma. Y aquí justamente va a haber, por acción del viento, va a darse la polinización que me estabas hablando, ¿no? Y los granos de polen van a ir hacia la parte, perdón, al revés, los granos de polen van a ir hacia la parte femenina y se va a dar justamente la fecundación, ¿ya? Entonces, bajo ese motivo sí se puede dar. Pero en este caso dice que la niña no estaba viendo nada, ¿no? Tampoco vio ni flores, pero creo que ahí también tuvieron que haber especificado de que si bien no había flores, tampoco había otra estructura notoria que se puede encontrar. Creo que ahí faltó especificar para que puedas entender un poquito mejor de qué se trataba la idea, ¿ya? Pero, aún así la pregunta no está mal planteada. ¿Por qué? Porque si no puedes ver ninguna estructura reproductiva y además aquí Zoila, lo único que conocía de estructuras reproductivas eran las flores, entonces es evidente de que esta planta, sus estructuras reproductivas van a estar bien escondidas y así nomás no lo puedes ver, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las teridofitas, los soros se van a encontrar en la cara oculta de las hojas. De esa manera, uno solamente está viendo la parte que tiene contacto con el sol y no la parte oculta. Y por eso la planta se le llama también criptógamas. Cripto que significa oculto, gamas que significa gametos. Sus gametos se encuentran ocultos. En este caso, sus esporas se encuentran ocultas en los soros. Luego viene la acción del viento, mueve un poquito y esas esporas se caen al suelo y de esa manera permiten hacer crecer a la nueva planta. ¿Ok? Entonces, por esas razones, por eso hay muchas cosas más, gimnospermas y el tipo de polinización que me estaba mencionando no podría caber en la número 2. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Sí, gracias. Listo. ¿Hay otra pregunta por ahí?
A ver. Si tiene más preguntas, me van comentando. Si no, me esperan un minutito, porfa, que ahorita vuelvo, ¿ya? Ya, listo, jovencitos. A ver, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, algo que no haya quedado claro, me comentan, ¿ya? Tal vez alguna pregunta de otra, aparte de la pre, algo que quieran que responda.
Profe, Sí, diga. le mandé una pregunta por el chat. ¿Me podría ayudar con esa, por favor? A ver, vamos a ver. Listo. Es prácticamente lo mismo que estábamos viendo en la pregunta 12, ¿ya? Dice, hojas pinnadas. Hojas pinnadas son hojas que son alargadas en forma de triángulo, por así decirlo, y terminan siempre en punta, ¿ya? Esas son hojas pinnadas. Dice que estas plantas no producen flores, ¿ya? Recuerda que cuando te dicen que no producen flores, no necesariamente tiene que ver con las gimnospermas, ¿ya? Plantas que no producen flores son cualquiera que no sea angiospermas. Pueden ser gimnospermas, pteridofitas, bryophytas, incluso puedes meter a las algas también, ¿ya? Entonces te dice ahí de que se desprende un polvillo, ¿ok? Y a su vez, cuando dice que mira la parte de el embés de las hojas, el embés es la parte oculta de las hojas, la parte que no tiene contacto con el sol, en esa parte de ahí dice que va a encontrar unas cositas oscuras, ¿ya? ¿A qué se está refiriendo ahí? Se está refiriendo a la clave C, las esporas y los soros. El polvillo es esto, mira. ¿Dónde estás, Yolanda? Ahí está. Mira, aquí, checa bien esto. Check it out. Mira, esta hoja la acaban de dar vuelta, ¿sí o no? La han volteado. A esto de aquí que le han dado vuelta, vas a ver unas manchitas oscuras. Esas manchas oscuras se les llama soros. Yo lo he puesto de puntos rojos para que lo puedas identificar, ¿ya? Estos soros, a su vez, adentro tienen unos esporangios, que son este capuchón que estás viendo aquí. Cuando se abre el esporangio, van a salir las esporangiosporas o también llamadas solamente esporas. Como son tan pequeñas esas esporas y son miles que salen de una sola cavidad, entonces por eso se le llama de que son microscópicos. Y nosotros, cuando lo tocamos, parece que fueran un polvillo nada más. No vemos a las células como tal, vemos el conjunto de células y parecen un polvillo, ¿ya? Entonces, por eso tu clave vendría a ser la letra C, esporas y soros. ¿Estamos? Sí, sí, profe, sí. Listo, muy bien. Parece perfecto. ¿Alguna otra dubitativa?
Profe, le Sí, mandé diga, diga. otra pregunta al chat. ¿Me A ver, podría? ya. Dice una muestra de agua a un lago y descubre un organismo celular con un caparazón de sílice, de silicatos, conocido como la frústula, que presenta una estructura ornamentada. Según esta característica de qué división pertenece, ese es el grupo de las crisofitas, ¿ya? Por si no chequeaste bien, la pregunta número 2 o 3, creo, me parece, hablaban justamente de ese grupo, ¿ya? Aquí te lo coloco también, para que lo puedas chequear, mira. Esta cosa de aquí que estás viendo es una alga llamada crisofita, ¿ya? También se le suele llamar las diatomeas, el grupo de las diatomeas, ¿ya? Si tú googleas diatomeas, ¿ya? Vas a ver que tienen unas formas extremadamente hermosas, muy simétricas, muy bien formadas geométricamente, y eso se debe a que están conformadas por un material mineral cristalino llamado el sílice. También se le puede llamar silicato. De hecho, es el componente, uno de los componentes más importantes del vidrio también. Entonces, justamente eso de ahí le permite tener esa morfología, ¿ya? Y eso justamente pertenece al grupo de las crisofitas, también se le puede llamar algas pardo doradas, por ese colorcito que tiene. ¿Listo? A ver, muchachos, ya, listo, gracias, no te preocupes. Me esperan un minutito, porfa. Si tienen alguna duda, lo van dejando por ahí. ¿Ya? Un minutito.
Ya, listo. A ver. Me comentan, muchachos, me comentan cualquier cosita. Voy a estar aquí. Puede ser también de otro tema, por si acaso, para que puedan ganarle tiempo al tiempo. Ajá, veo aquí dos preguntas más. Ya, ok, vamos a ver. Ajá, la. Teología, cerca del agua. Está hablando de posición de tallos, raíces, tallos, quebraderos, esporas, las plantas pueden ser, características. Ya, esa pertenece a la primera, tu pregunta número 6 pertenece al grupo de los briófitos, ya de los briófios. Si chequeamos aquí, mira, vamos aquí a la separata, al boletín, vamos a ver una cosa, ¿no? En el contenido vamos a encontrar esto. Mira, ¿qué nombre se le da, no? Y incluso estos nombres han sido modificados. De hecho, se le debería dar estos nombres, ¿no? El de rizoide está bien. El de hojitas, más que hojitas, se le llama filoide, ¿ya? Filoide. Y el otro que está viendo aquí, tallito, se le llama cauloide. ¿Por qué? Porque no tienen ni raíz, ni tallo, ni hoja verdadera, ¿ya? Tu pregunta te dice lo siguiente. Dice,
un humedal costero, dice que hay plantas de pequeño tamaño, claro, ¿no? Estas plantas, las briofitas, no alcanzan los 10 centímetros, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo. No alcanzan ese tamaño. Pues por eso justamente, y porque no tienen ni raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas, y se reproducen por esporas, si te das cuenta aquí, que dice aquí a la derecha, esporas, ¿no? Se reproducen mediante esporas, y eso justamente es una característica que vamos a encontrar en los briofitos, ¿ya? La siguiente dice, equinodermo. A ver, vamos a ver. Ajá, una pregunta datera. No sé si será de la estoy aquí, pero igual vamos a resolverlo, ¿no? Dice, los equinodermos son invertebrados con simetría radial, tanto externa como interna. Si María desea preparar un platillo, es decir, va a cocinar al equinodermo, recuerda que hay varios animalitos que tienen la facultad de ser comidos, no solamente eh, el erizo de mar, sino que también se puede cocinar el pepino de mar. Y te dice eso, ¿no? A base de las gónadas de dos erizos de mar. Dos erizos de mar. Podrá abrirlos en la región tal donde está la boca, ¿ya? Y luego sacar las gónadas. Obteniendo un total de ¿cuánto? Ya, ok. A ver, hay que recordar, ¿ya? Yendo nuevamente a los animales. Los animales tienen, en este caso los equinodermos, tienen una simetría radial, ¿no? Es decir, van a aparecer como una pequeña esfera. En la parte de abajo va a estar situada su boca y en la parte de arriba va a estar situada su ano, ¿no? Por donde van a salir los desechos. Ahora, ahora, en la parte ventral, entonces se va a encontrar su boca, ¿ok? En la parte ventral. Tenemos dos claves ahí. Tenemos la B y tenemos la D. Un dato, un dato datero, dateroso, un dato dotero, es de que los equinodermos, como los erizos de mar, van a tener 5 gónadas, ¿ya? 5 gónadas. Pueden ser, en este caso, 5 gónadas masculinas o pueden ser 5 gónadas femeninas, ¿ya? Puede variar eso de ahí. Entonces, si son dos erizos, la multiplicación entre ellos te va a dar 10 gónadas, ¿ok? Y ahí acaba entonces el asunto. Entonces, la clave vendría a ser la B, ¿ya? Región ventral y con 10 gónadas. ¿Listo? Sí, profe. ¿Listo? Pero volviendo a la primera pregunta que le hice sobre este tema de los Ajá, musgos, ajá. se reproducen por esporas, entonces su principal alternancia generacional va a ser el esporacito, Esporofito. esporofito, perdón, esporofito. Ajá. Buena pregunta, buena pregunta. Parece ser eso, pero no es, ¿ya? Mira, aquí te doy una clave, me has hecho recordar una fija que usualmente pregunta en admisión, es ¿cuáles son las fases dominantes de estos dos grupos? En los briofitas, la fase dominante se le llama el gametofito, ¿ya? El gametofito, ¿ok? Y aquí abajito, aquí en los pteridofitas, su fase dominante es el esporofito, ¿ya? Aquí en las pteridofitas su fase dominante es el esporofito y aquí en las briofitas su fase dominante es el gametofito. ¿Por qué? Porque la probabilidad de encontrar esta cosita de aquí, que tenga su capuchón, que tenga su cápsula, es muy baja. La mayor probabilidad es que lo encuentres así, bien vegetativo, solo verdecito, esta parte de aquí. No con el capuchón, ¿ya? No con eso, sino que solamente con la parte verde. Y esta vendría a ser el gametofito, ¿ok? Y aquí
en las pteridofitas, lo más probable es que lo encuentres con hojas y con los soros conteniendo las esporas. Y por eso tendría que serle el esporofito. ¿Ya? Entonces ahí están las grandes diferencias. Si te preguntan sobre los briófitos, la fase dominante de los briófitos vendría a ser el gametofito. ¿Ok? Ah, sí, sí, profe. Ok. Ya, listo, jóvenes. Creo que ya por eso sería todo por hoy. Ya, ya no hay más consultas, creo yo. Así que hasta la próxima semana. ¿Ya? Cuídense. Hasta luego.